15:01. Entonces recuerden que vamos a comenzar a las 15:03. Esta es la segunda llamada y pronto va a comenzar esta sesión del encuentro creativo. Entonces, en unos segundos comenzaremos. Vamos a empezar 15:03 a todos los que siguen llegando y se siguen sumando. En un momento comenzaremos. Comenzaremos, no comenzáramos. A todos los que van llegando, recuerden, ya está ahorita el link de participación, pueden irlo haciendo desde ahorita. Aunque lo hagan al principio, sirve hasta el final. ¿Para que se esperan al en medio y estar desesperados si ya pusieron el link? De una vez, ándenle, y así se concentran en las pláticas que vamos a tener hoy. 15:02, segunda llamada. 15:02, segunda llamada. Llegaste un minuto después, pues ándale, dale, Irving. Estamos casi comenzando. Y siendo las 15:03, en cuanto sean las 15:03, vamos a comenzar. Casi. Poniendo el reloj, ¿eh? Seguimos en las 15:02. Vamos a punto. Ya ha entrado toda la gente. Ya vienen de comer. Todavía pueden entrar con comida. No hay ningún problema. Para eso es un auditorio virtual. Entonces aquí no hay prohibiciones. Van a entrar en Crocs, si así a ustedes les beneficia y lo desean. 15:03, este es el momento. Entonces vamos a comenzar con un mensaje de uno de nuestros aliados y a partir de ahí comenzaremos la sesión. Corre video, Sociedad Dante Alighieri. Ciao e benvenuto alla Sociedad Dante Alighieri de la Ciudad de México. ¿Estás pensando ir a estudiar a Italia? Nosotros te ayudamos a realizar tu sueño. Descubre cómo obtener el nivel requerido para la admisión en las universidades italianas. Estudia y certifícate con nosotros. Tenemos cursos de todos los niveles, desde el más básico hasta el más avanzado. Y además podrás escoger entre una amplia variedad de horarios y entre la modalidad en línea y presencial. Hoy en día, el conocimiento de más de un idioma extranjero es fundamental para ser competitivo en el mercado laboral. Y poder demostrar tu nivel de conocimiento con una certificación puede marcar la diferencia entre tu perfil y el de otro candidato. Ven a conocer el PLIDA, la certificación de idioma italiano reconocida internacionalmente y ante la SEP. Y comprueba tu nivel de italiano para acceder a las universidades de tu interés. Prepárate con la institución de la enseñanza del italiano más antigua en México y obtén las herramientas para construir tu futuro. Italia y la Sociedad Dante Alighieri te esperan. Arrivederci. Recuerden todos ustedes que esto es una iniciativa de la Embajada de Italia en México y a través del excelentísimo señor Luigi De Chiara, embajador de Italia en nuestro país, y por supuesto el presidente de la Cámara de Comercio Italiana, Lorenzo Vianello, y la directora de la Cámara de Comercio Italiana, Fariba Gallardo, es que estamos invitando a todos los alumnos para que se vayan a estudios de posgrado, especialización, maestría e inclusive cursos a Italia. Entonces, corre video. Soy Luigi De Chiara, embajador de Italia en México. Soy muy feliz de presentar Encuentro Creativo con la presentación de la oferta formativa de estas instituciones académicas en el campo de las industrias creativas italianas. Queremos ofrecer a todos los mexicanos no solo la posibilidad de mejorarse de un punto de vista técnico, sino también de saber dónde van las tendencias, cómo se ha construido el éxito del Made in Italy. En la Cámara de Comercio Italiana en México estamos honrados de poder promover la oferta académica italiana entre los estudiantes mexicanos. Durante la primera edición, en las 2 semanas del evento, tuvimos más de 2.000 alumnos participantes y logramos un alcance en redes sociales de más de 1 millón de personas. Este proyecto nos brinda la oportunidad de acercar México e Italia, 2 naciones amigas y que tienen muchísimo que ofrecer en materia de creatividad y diseño.
disfruten de todas las actividades que hemos planeado en coordinación con las mejores universidades de diseño que hay en Italia y junto con las marcas que nos apoyan en esta iniciativa. Bienvenidos a esta segunda edición de Encuentro Creativo, que te permitirá conocer más acerca de la oferta académica que la capital de la moda y el diseño ofrece, Italia. Por favor, síguenos a lo largo de las conferencias de Encuentro Creativo. Muchísimas gracias y bienvenido. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Hoy contamos con una plática acerca de la intersección perfecta entre el estilismo, el arte y la moda. Y para hablar de todo ello está conmigo Melania Chavarría, mejor conocida a través de todo su desempeño en las redes sociales como Matching Melania, que precisamente ella parte de pues toda una educación aquí en México para después irse de intercambio, bueno, irse a estudiar a Europa, no precisamente de intercambio, pero irse a estudiar a Europa, y a partir de eso volver y eventualmente encontrar un mecanismo de expresión que fue esto del matching. Y esto que es casi un arte que ella misma se le ocurrió, lo que le permitió fue empezar a crecer en redes, interactuar con las marcas y básicamente tener, de que eso nos va a compartir, todos los procesos creativos detrás de The Art of Dressing to Match, su proyecto de arte performance en las que convergen el arte, el muralismo, la moda, las acciones y la capacidad continua de todo el tiempo estar lanzando propuestas visuales que se convierten en interesantes, sorprendentes, propositivas, y si bien no hay nada nuevo bajo el sol, lo de ella casi que lo es, porque precisamente es una idea que origina en ella, que ha seguido trabajando y que ya tiene un cuerpo de trabajo tan grande que precisamente creo que ahora siguen algunas perspectivas que ya debería estar planteándose Melania para poder crecer este Dressing to Match. Hola Melania, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? También, pues fíjate, este encuentro creativo está precisamente promoviendo que todas las personas en México se puedan ir a Italia a hacer estudios de posgrado, maestría, especialización. Tiene un límite de edad de 50 años e inclusive tenemos una cosa que es el FIDER, una organización del Banco de México que te da todo el efectivo para hacer el viaje, la estancia, pagar los cursos, vivir allá, etcétera. Entonces es una oportunidad única. Buenísima. Cuéntanos, ¿cómo te empezaste tú a interesar, a adentrar, a preocupar en el mundo de la moda? ¿Cuál fue tu primera expectativa cuando empezaste a estudiar moda? ¿Y qué descubriste después en el ejercicio de esa primera moda en el territorio mexicano? Bueno, pues para mí siempre fue como un lenguaje, digamos, cercano en términos de diseño, porque mi familia se dedica a la arquitectura, entonces, pues siempre hubo este interés por la construcción, pero siempre tuve claro que lo mío no era la construcción en ese sentido, sino sobre el cuerpo. Y desde chiquita tuve como ese interés y desde chiquita sabía que quería estudiar moda. De hecho, para mí la moda italiana fue como el mejor ejemplo de lo que yo quería hacer en la industria, porque me parece que es una cultura que podría ser el modelo perfecto para, como ejemplo para la cultura mexicana, sobre todo porque vengo de una familia que pues es una empresa totalmente llevada entre nosotros y en Italia es muy parecido el sistema de la moda, ¿no? Hay muchas familias que han logrado mantener la industria a partir de esos lazos y sobre todo también el arte como del craftsmanship, todo esto que tiene Italia y fue así como empecé como a adentrarme, a interesarme en ese perfil de moda que era como muy hecho a mano, lo artesanal, pero con una construcción pues perfecta. Y siempre tuve el interés de empezarme a adentrar en la industria, pero evidentemente en México me di cuenta de las circunstancias en las que estábamos, ¿no? Y sobre todo ya cuando entré a estudiar moda aquí en México, entendí que era un sistema muy diferente al que yo estaba buscando, ¿no? Ese perfil que pues en Europa dominan perfectamente, porque pues evidentemente nos llevan muchísimo en ese tema, ¿no? Entonces, el perfil que yo estaba buscando mucho más ligado justo al arte, al discurso a partir de la construcción del cuerpo, como lo dije antes, pues en México no lo podía desarrollar completamente, sabía que tenía muchos como faltantes y por eso fue que me fui acercando a pues encontrar una especialización en el área porque pues sí mi interés era competir con la gente pues de vanguardia y para eso tienes que tener pues la formación de vanguardia. Entonces,
digamos que para mí explorar en México fue encontrar mi perfil creativo, pero para desarrollarlo definitivamente sabía que tenía que irme pues a Europa. Y en esa primera instancia, después de que tuviste la experiencia educativa en México, también hiciste tus pininos como en comunicación de Sí. moda, ¿no? Estuviste haciendo comunicación de moda, estilismo. ¿Qué sentiste en esto? Porque a veces pareciera que el medio mexicano es, en lo profesional está como la moda de autor, que es pequeña, en lo Ujú, grande está la moda industrial, que es gigantesca, pero ujú. como que no se comunican bien y no se entienden, ¿o tú qué piensas? Sí, es que justamente creo que para mí era esencial entender cómo funcionaba el sistema de moda, o sea, justo lo que tú dices, ¿no? Que era por qué no hay estos vínculos de comunicación. Por ejemplo, cuando yo hice mi colección de graduación en México, tuve muchísimos problemas porque sí, ok, hay muchísimos zapateros en México y gente que se especializa en esas ramas, pero no quieren, o sea, no te ayudan a ti como diseñador pequeño. O sea, me decían de que no, pues tienes que mandar a hacer arriba de 50,000 piezas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que me hacían pues parar evidentemente muchísimo del diseño que yo quería generar. Definitivamente siempre me hacen esa pregunta de si en algún momento me sirvió lo que hice en México y definitivamente fue, o sea, la clave. Yo tenía primero que saber qué era lo que faltaba en México para poder encontrar el perfil que yo estaba buscando en Europa, que es algo que siempre les recomiendo pues a cualquiera que me pregunte. O sea, antes tienes que conocerte tú para saber hacia qué rama te vas a ir de la industria, porque sobre todo en Europa, que todo está tan especializado y tan avanzado, pues sí tienes que saber si te interesa la parte más de marketing o la parte más de diseño, el dibujo, etcétera, ¿no? Yo sí, como dices, empecé porque era lo que, sobre todo que en México como que hay mucha más oportunidad, que es el área editorial, pero que hoy definitivamente me ha ayudado muchísimo, sobre todo el proyecto que tengo en redes. Yo todo lo que me dieron oportunidad de hacer, le entré. O sea, si me decían de aprender a coser, aprendí a coser. O sea, yo también eso siempre les recomiendo que hagan todo. O sea, si yo tenía que barrer el taller, lo barría, hice de todo. Ayer Porque justo, precisamente, me continúa. no, que justo a partir de saber lo que no te gusta y lo que sí te gusta es que vas encontrando tu camino. Si no, se hace súper difícil. O sea, he conocido a gente extremadamente talentosa que no saben hacia dónde dirigir ese talento y te quedas estancado. O sea, puedes ser la persona más creativa y tal, pero si no tienes una dirección y un objetivo, bye. O sea, te dispersas porque la industria en realidad, a pesar de que en México tenga como tantas limitantes, es enorme, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente en México hay mucho que hacer, pero también en el lado como amable, yo he descubierto que hay muchos proyectos que inventar porque no hay una regla, ya sabes. Entonces, no sé, para mí ha sido como la mejor decisión haber tomado como las dos partes, la europea y la mexicana, porque me dio como el sustento, ¿no? Para poder hacer un proyecto, pues, digamos, original, ¿no? ¿Y cómo fue que empezaste a ver hacia dónde decantarte en el asunto de ¿qué es esto? ¿Especialización, maestría? ¿Qué fue? ¿Cómo es? ¿Dónde fue? ¿Qué buscaste? Pues yo sabía que quería hacer un discurso. Mi tirada nunca ha sido el mainstream. Incluso lo pueden ver hoy en mis redes. No me interesa dirigirme a una audiencia masiva. Es otra de las decisiones que tú tienes que tomar incluso para dedicarte a esto, ¿no? Entonces, yo sabía que quería hablarle a gente muy especializada dentro de la industria que comprara o consumiera moda no por el hecho de vestirse siquiera, sino por lo que puede representar una prenda, vista ya casi como una obra de arte, ¿no? El rollo de la conceptualización en el cuerpo que no necesariamente está ligado a, pues a un uso rudo, ¿no? O sea, está ligado a hacerle cuestionamientos al cuerpo que no tiene que ver con si es una prenda que sea lavable o no, o que te vaya bien al cuerpo, que, o sea, ¿no? Está mucho más allá de esa conceptualización. Y me di cuenta que habían, pues, incluso muy pocas oportunidades en el mundo de poder acceder a esa educación porque también escogen a muy poca gente. Empecé a buscar este tipo de escuelas que están formando alumnos que pues definitivamente son los que van a llevar la vanguardia, digamos, dentro de la moda y que no es que precisamente estén vendiendo a la masa, sino a un sector muy, muy chiquito.
como Martán Margiela y todos estos diseñadores, ¿no? Y entonces así fue que fui encontrando de dónde habían salido pues esos alumnos, dónde estaba pues gestándose la vanguardia y la experimentación corporal, etcétera. Y pues nada, me topé con que pues yo no podía acceder de manera directa al grado de maestría porque la educación en México es muy básica, ¿no? Así me lo dijeron. Entonces fue empezar desde cero. Por suerte pasé el examen y todo esto. Y, o sea, hubo muchísimo esfuerzo, ¿no? No fue suerte, sí hubo muchísimo esfuerzo. Y pues nada, así fue como di con este perfil como más vanguardista y más conceptual y tal, pero que creo que irte al extremo de lo conceptual y tal también te ayuda mucho porque después es mucho más fácil bajarte de niveles, ¿no? Que querer subir después. Y eso me ha ayudado muchísimo hoy, por ejemplo, para cuando llega una marca que no tiene nada que ver con moda, pero que se quieren adentrar en algún discurso mucho más artístico, creativo, pues ya de alguna manera esos retos los puedes llevar a cabo, ¿no? Y de hecho, cuando uno empieza a caminar ese sendero, pues está San Martins, ¿no? Ujú. Hay una rara que es de donde salió Iris Van Herpen, que esta es una en, Sí, la de, ay, siempre se me va el nombre, pero no me sí. acuerdo dónde está en Creo que la Bélgica, Finlandia, no, ajá, es es una en de Finlandia, Finlandia, Países Bajos, etcétera. Sí, es una de las sí, es raras. Finlandia. Ujú, Ajá. Ahora, por supuesto, está la Escuela de Amberes, donde tú estuviste, y donde ajá, alguien escribió ya ahorita en el chat los 7 de Amberes, y por supuesto ujú, está Polimoda. sí. Entonces, ¿cuáles son estas relaciones en las que a ti te tocó, de una manera sorprendente, a ti te tocó en la Escuela de Amberes de Walter von Beirendonck? Sí, Entonces, es que que ya salió, ya se ya acabó, ya acabó. se acabó. Sí, Ajá. llegó una crisis y se acabó, se tenía que acabar porque pues también fue como ese movimiento de los ochentas, ¿no? Pero bueno, es normal todo, o sea, yo sí estoy muy contenta de que me ha tocado con él, pero también en realidad la verdadera escuela de Amberes que gestó así como a los grandes, 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 pues fue todavía con Linda Lopa, que está en Polimoda. Entonces, o sea, también es una de las escuelas que creo que ha tomado muchísima fortaleza en la industria en general, ¿no? Em, y pues sí, o sea, creo que estas escuelas son quienes están llevando de alguna manera la vanguardia hacia dónde se va a dirigir la industria, porque además tienen, o sea, también es otra de las cosas que pues les recomiendo que hagan de tomar estas oportunidades, porque em, pues sí tiene que ver mucho con los contactos que vas tomando a partir de las oportunidades que estas escuelas te ofrecen. Y estas escuelas sí tienen pues este contacto que yo jamás tuve en México, pues porque estamos en otras condiciones, ¿no? De trabajar con materiales que tipo llegaban a la escuela y nos daban telas de Dries Van Noten para trabajar, ¿no? Entonces tienes un sentido de responsabilidad muy diferente al que tienes en México, saber que tienes pues agente de prensa de moda encima de ti, ¿no? Viendo lo que estás haciendo, o sea, sí es otro sentido, otro nivel de oportunidades que definitivamente en México no llegas a tener. Y en esto, ¿cuál fue, digamos que tu aprendizaje? No solo en la escuela, sino tu aprendizaje a Europa. O sea, ¿qué es lo que creas que cambia el... O sea, en Italia está el Made in Italy, pero en Bélgica está la manera de hacerlo a lo belga. Y los Sí. ingleses también lo tienen, y los franceses también lo tienen. Entonces, ¿qué fue lo que esto transformó en tu visión del diseño? Que hay que pensarlo ahí. Tú también ya tenés una idea de diseño sofisticada, pero al encontrarte con Europa, ¿qué fue lo que te dio? No, me cambió la vida, o sea, literalmente creo que yo me fui siendo o creyendo que era una persona en general, en todos sentidos, y como que yo ya iba como muy consciente de según el carácter que tenía, el perfil de diseño que tenía, y cuando llegué a Europa es, bueno, el cambio total porque es un nivel de maduración, o sea, la vida te agarra a golpes, básicamente, pero es lo mejor que me pudo haber pasado porque es cuando verdaderamente llegas a tener este contacto con una industria creativa que sí existe, ¿no? Empiezas a darle mucha mayor madurez y a mí lo que personalmente me pasó es que justo yo me fui con una idea de lo que yo creía que era creativamente, pero cuando estás en un ambiente tan competido con, o sea, súper multicultural, porque normalmente estas escuelas te enfrentas a gente de todo tipo, de todas las naciones. Entonces, como que ahí ya no es el rollo de copiar, ya no puedes hacer esas cosas. O sea, literalmente es
generar y encontrarte con tu verdadera esencia en todos sentidos, en el sentido creativo, en el sentido personal, emocional. Es como que te dejan con lo que verdaderamente eres, porque te tienes que enfrentar a todos, a toda hora, con toda la cultura, pero con la escuela, pero con la vida cotidiana, y eso te hace encontrar en términos creativos, creo que tu verdadera esencia, como tu verdadero lenguaje. A mí lo que me dio Europa fue encontrarme con el verdadero como perfil y el verdadero motivo por el que yo estaba en la industria, que yo nunca lo había descubierto. O sea, a pesar de que literalmente hoy trabajo a partir de lo que es la cultura mexicana, yo nunca me había dado cuenta de lo importante que era para mí ese lenguaje hasta que me fui. Es como cuando te dicen que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? A mí me pasó eso, como que me di cuenta que todo el lenguaje creativo en términos de color, de silueta, de construcción de prendas, lo tenía a partir de lo que había construido en mi propia vida familiar, personal, etcétera. Y en Europa fue donde yo pude como descubrir o darle mayor madurez a ese lenguaje, porque ellos no saben nada de ti y tú no sabes nada de ellos. Entonces, literalmente empiezas a descubrir y a tratar de comunicar eso que con lo que has como cargado toda tu vida, pero que no te habías dado cuenta qué tan valioso era, ¿no? Y creo que ellos, sí, en general son expertos en darle como ese perfil al discurso creativo de cada persona. O sea, yo empecé a darme cuenta de que las personas con las que yo estaba rodeada tenían igual y estaban contando una historia de lo más absurda, pero que cuando lo veías plasmado en diseño tomaba toda la fuerza, ¿no? Entonces como que incluso también te quitas muchos de esos miedos, porque pues literalmente ya no te queda con qué más quedarte más que con lo que verdaderamente traes y que nadie más te puede quitar. Entonces para mí fue literalmente dar el paso a encontrar quién era Melania en términos creativos, sobre todo, ¿no? Y en eso fue el equilibrio o el desequilibrio entre lo artístico, lo expresivo, lo funcional y el diseño. Entonces, ¿qué fue lo que fuiste encontrando ahí? Pues yo ahora sí, una de las cosas que personalmente, y esto es algo como que como mexicanos creo que tenemos ese plus, que una de las cosas que a mí más me funcionó, pues es que justo yo era muy diferente al resto, porque yo estaba en general en un ambiente muy europeo, ¿no? Porque esta escuela no recibe a mucho, bueno, pues yo era la primera mexicana que había estado ahí, entonces no tenían como mucho esta idea de cómo éramos los mexicanos ni nada, y ahí fue cuando también valoré mucho de lo que como mexicanos somos, y que creo que es este rollo cultural tan fuerte, tan único, tan colorido, toda esta mezcla que nosotros vemos muy natural para ellos es como muy sorprendente todavía. Entonces, yo lo que fui a encontrar allá fue cómo darle orden a ese desorden, de alguna manera, ¿no? Que tenemos como mexicanos, pero que nos hace muy únicos y que me hizo entender que había muchísimo que hacer aquí en México porque definitivamente hay muchísima creatividad, muchísimo arte, cultura, moda, creatividad que se está desperdiciando, ¿no? Que incluso fue por lo que yo regresé, porque me di cuenta que había muchísima oportunidad en México de qué hacer y cómo apoyar como desde lo que yo hacía a otras, pues a generaciones más jóvenes, ¿no? Porque sí hay muchísimo que poder hacer en México, pero definitivamente sí tenemos que voltear a ver a esas industrias y a esas culturas y a estas escuelas que ya tienen pues toda esta manera de cómo hacer crecer el talento de alguien pues que viene del mundo salvaje como yo y como todos en México, ¿no? O sea, Entonces, al porque sí, es la regresar, verdad. ajá, al regresar, ¿cómo nace Matching Melania? Pues en realidad empezó a gestarse desde que estaba yo aquí en México. O sea, mi proyecto de graduación era sobre la Ciudad de México, porque, bueno, lo que les dije al principio, mi familia se dedica a la arquitectura y siempre me causó como conflicto que nos vendemos como el México de cliché en arquitectura de Barragán y bla, bla, pero hay mucho de la arquitectura que, bueno, en el caso de mi papá, que es más bien constructor que arquitecto de diseño, así tal, me di cuenta que es un trabajo también súper interesante y que en realidad el México la Ciudad de México en la que vivimos es esa que soluciona de formas creativas con lo que tiene, con lo que puede la Ciudad de México y es la que habitamos todos, ¿no? O sea, si tú quieres ir a buscar la casa de Barragán, la tienes que ir a buscar a una esquinita ahí y tal, pero o sea, la verdadera Ciudad de México es caótica,
está toda parchada por todos lados y aún así la habitan millones de personas. Entonces yo quería recuperar eso, como hablar del verdadero México, que fue con el que yo crecí, pues con todo este lenguaje que tuve pues a lo largo de mi vida y mi familia. Y mi primera colección, pues eso, era sobre la Ciudad de México. Y era cómo nos veríamos si nos vistiéramos como la Ciudad de México. Un poco también en este ejercicio de tratar de encontrar una identidad mexicana real, contemporánea, que no fuera la de el perfil, digo, el textil oaxaqueño, que está increíble, pero pues hay mucho más allá de eso, ¿no? Entonces yo quise empezar a recuperar eso. Cuando yo aplico Amberes, me voy con porque encontré que todas las culturas tienen esta como cierta crítica a lo que verdaderamente son a comparación de lo que te venden en un término de cliché, ¿no? Me di cuenta que arquitectos que yo admiraba como Rem Koolhaas, ¿no? Tenía estos libros que hablaban sobre Nueva York como desde una perspectiva medio que de sátira, ¿no? De que en realidad los edificios representan los egos de los arquitectos peleándose uno contra otro. Entonces yo quería hablar de esa humanización de la arquitectura, de cómo nosotros ponemos cositas chistosas que se han vuelto memes incluso, ¿no? Era como recuperar todo eso y yo aplico Amberes con un proyecto que, como haciendo esta comparativa entre la Ciudad de México y Amberes, que, bueno, Bélgica, que tiene este proyecto de Ugly Belgian Houses, es decir, yo quería hablar de la fealdad, ¿no? Que siempre me ha parecido que es súper extraño cómo en México siempre, sobre todo en las escuelas de diseño, como que te quieren educar al rollo minimalista. Y no, México es justo como lo pueden ver ahí, para mí México es esto. Es como un color contra otro y de la calle he aprendido muchísimo. Entonces me voy con ese proyecto de hablar sobre las casas feas de Bélgica y de ahí empecé a tomar fotos. Cuando llego a Bélgica me traumó que todas las casas eran iguales. Entonces empecé a buscar casas que fueran de alguna manera pues raras, originales, y ahí es donde principalmente me encuentro con el muralismo. Empecé a hacer algunas de estas fotos principalmente con el arte urbano de Bélgica. Y ahí es donde me di cuenta de qué desperdiciado estaba el arte urbano de México y que además tenemos un legado cultural fuertísimo. O sea, digo, sí, Siqueiros y todos ellos, pero hay un montón de gente joven que incluso se están yendo a otros países porque en México luego no valoran sus murales. O sea, conozco un montón que viven en otros países y que de vez en cuando llegan y vienen a hacer ya un mural así súper raro a México. Entonces, y también porque todos estos murales desaparecen. Es como hablar de esa Ciudad de México efímera que no existe, ¿no? Que existe un día y al otro día ya no, que es también parte de la riqueza cultural para mí de la Ciudad de México, que está viva, que siempre está cambiando, porque una de las cosas que yo vi de Bélgica era como que era muy monótona de alguna manera, ¿no? No pasaban cosas así como dramáticas y para mí esto que ven ahorita pues fue como realmente empecé con murales, pero hoy, bueno, yo he conocido otra Ciudad de México de la que mucha gente cuando le platico no conoce, que yo me he ido a meter a todos los barrios de la Ciudad de México, ¿no? Me he ido a todos los mercados, si me avisan de una instalación, voy, me he metido a las zonas que todo el mundo le huye y tal, he ido a bajo puentes, no sé, he ido a la madrugada para alcanzar la luz correcta o no, o Y sea, eso he hecho es de todo. fundamental, Melania, porque podría parecer que en todos estos lugares apareces con permiso, Sí, pero en casual, ¿no? realidad es de llegar, Ese es en tener el el metro, atrevimiento, sí, preparar, digo, supongo, ahorita nos contarás cuál es el proceso creativo, pero es algo que tiene que ver casi casi que como con guerrilla. O con sea, uno milagros, llega, o lo sea, hace, sale porque esa es la acción en el momento. Probablemente todos, hasta yo, nos vistamos para la ciudad, pero en esto tú te vistes para la sociedad, para la ciudad, la haces parte de ti y al mismo tiempo, pues todo esto debe de requerir una gran cantidad de preproducción, de producción y de postproducción. Entonces, ¿cómo sí. haces esto? ¿Cómo llegas? ¿Cómo escoges? ¿Cómo te preparas? ¿Te vas cambiando en el coche? ¿Llevas un probador portátil? Hay un gran equipo de luces detrás de ti. ¿Cómo está hecho esto? Pues ha crecido con el paso del tiempo. O sea, para ser honestos, yo pues no fui educada, o sea, pues justo como todos ustedes, yo fui, o sea, mi interés era pues estar detrás de todo, ¿no? O sea, ser diseñador como que te dan este perfil de detrás de todo, ¿no?
Pero pues yo tenía esta necesidad porque la historia verdadera es de que cuando yo regreso a México, pues empecé justo a dar clases porque quería como motivar a la gente joven y así, ¿no? Y pues después me empezaron a buscar revistas y cosas así y empecé como el trabajo, digamos, formal de la industria. Y la verdad es que me di cuenta que yo quería, o sea, seguir teniendo estos proyectos de investigación personal, creativa, de donde yo pudiera echar a perder cosas, porque yo tenía esa necesidad de seguir explorando como estos cuestionamientos que tenía personalmente. Y empecé a tomarme estas fotos ya de, o sea, cuando regresé como más formalmente, buscar arte urbano y tal, y no sé qué. Pero la verdad es que nunca tuve el objetivo de que creciera ni que la gente lo viera, nada. Y de repente resulta que empezó a crecer solito, ¿no? Que me empezaron a buscar, porque yo ni tagueaba a los artistas, la verdad, porque yo pensaba, generalmente incluso creo que el arte urbano y todas estas expresiones como de la calle se consideran muy lejanas a la industria de la moda, por ejemplo, ¿no? Entonces yo como que tenía esta cosa de que iban a pensar que yo estaba faltándole respeto a su obra, yo qué sé. Entonces inicialmente ni los mencionaba ni nada y ellos me empezaron a buscar y empezaron a taguearse entre ellos de que mira lo que se tomó con tu arte y tal y no sé qué. Y empezó a seguirlo la gente, pues te digo, después empezaron las marcas y la verdad es que ahí fue donde me di cuenta quizás del impacto que podía tener, de que si yo tomaba pues esa decisión de darle mayor fortaleza o mayor seriedad, podía tener alcances pues en beneficio de todos, ¿no? De hablar que la moda puede explorarse en México desde otras áreas, porque si se fijan, evidentemente es que no estoy usando cosas que la gente consideraría como de buen gusto. Y, y eso para mí ya lo dejé hace mucho tiempo atrás, o sea, para mí esto es un ejercicio de hablar de la mexicanidad, pero del cuerpo, pero del diseño, pero del arte desde una óptica que va más allá de hablar de una sola tendencia o de, no sé, de decir de temporalidades y tal, ¿no? Y entonces en ese mismo sentido me he ido adecuando a cómo vayan saliendo las cosas. O sea, de repente digo, hoy que ha crecido más el proyecto, sí tengo como las propuestas desde antes. A veces los artistas ya comparten conmigo su proceso creativo. A veces me preguntan como, o sea, ya ha habido colaboraciones que me digan, oye, te hago un mural de tal cosa, o incluso las marcas, ¿no? No sé, de que me avisan, oye, vamos a tener una instalación en tal lugar. Entonces, de alguna manera ya vamos generando un proceso creativo en conjunto. A veces es de último minuto que me entero, sobre todo estas instalaciones que son como callejeras y tal, ¿no? En los mercados tienes que ir al instante, entonces tengo que estar como preparada siempre para cualquier catástrofe que pueda ocurrir o de último minuto, porque también parte de tomar estas fotos, no saben cuántas veces he llegado a un mural que tú dirías, pues, ¿qué le va a pasar al mural? Ah, bueno, pues ya colgaron propaganda política enfrente, hay una moto estacionada sobre la banqueta, ¿por qué no? No sé, ya lo grafitearon, o sea, siempre es como una moneda al aire. Entonces, en ese sentido, pues el proceso creativo es a como vaya saliendo. Y personalmente, en términos de diseño, me ha ayudado muchísimo, porque ahora que ya trabajo con más marcas, ¿no? Y pues más grandes o así, pues ya no me da miedo entrarle como a lo que me pidan, ¿no? Y eso te permite, pues, tener soluciones creativas o de diseño de último minuto rarísimas que no, ni se imaginan todas las locuras que hemos hecho, pero que con tal de que la imagen se cree, ¿no? Pues como vaya. Fíjate que estoy viendo, no con sorpresa, pero sí con agrado, que está muy bonita la reacción. Te felicito, amo tu trabajo, qué increíble, Ay, me gracias. encanta, qué lindo trabajo, qué increíble resultado, gran trabajo, muy padre el concepto, suban la conferencia para después poderla enseñar, etcétera. O sea, está muy interesante. Te pregunta Gracias. Y, No, y lo ¿no? que sí quiero decir Ajá, además es que esto está al dime. alcance de todos. O sea, para mí esto de compartirlo es para que más gente, o sea, a mí parte del por qué lo sigo haciendo es porque ha funcionado para muchas áreas, ¿sabes? Para proteger al arte urbano, para que más gente valore cuando ve una obra. Incluso, digo, esta parte, como esta parte fue un poco donde estábamos como en la crisis de pandemia, ¿no? Sí, tal, porque yo tengo que ir como adelantada a producción. Después ahora ya hago mucha colaboración con diseñadores mexicanos de interiores,
con gente que hace iluminación, te digo, con instalaciones florales, con las cosas que están en los mercados. Y para mí es decirles, o sea, todo esto lo podrían hacer, pues relativamente es que todos. Para mí es el hecho de poder hablar de un México diferente. Y a mí una de las cosas que más me gusta es que, pues justo en el extranjero luego me buscan mucho para hablar de este México que a veces no se ve, ¿sabes? Claro. Entonces, pues al final, para mí esto es como una invitación a todo mundo de que valoren la locura que puede ser la Ciudad de México, ¿no? Ahora, una cosa fundamental es que yo mismo siento que el fenómeno como tal del influencer o de la influencer es muy vacío, es gente que Ay, siempre sí. se toma un selfie en la playa. Y el que tú puedas tener una cuestión de expresión, pues tampoco es tan fácil porque habría más gente haciéndolo y casi que estás tú sola, en serio, ¿eh? Ahora, y Sí. el estar tú sola de repente es la construcción de una Iris Apfel, es la construcción de, ay, ¿cómo se llama la señora que es doctora, que también se viste, que es de edad avanzada? Doctora. Sí, una neoyorquina, una señora neoyorquina, sí, ella no se viste del entorno, pero se viste de manera interesante y precisamente crea un concepto No es encima de Daphne ella. Guinness, ¿no? No, no, Daphne, no, una señora que tengo que es doctora. Pero bueno, igual que Iris Apfel, es esta construcción como de las identidades. Y sorprendentemente lo pudiste remontar a una gran cantidad de trabajo que evidentemente ya con tus 40,000 seguidores, pues voltearon las marcas a por ello y entonces ya hay interacciones, lo cual es bien interesante porque estás inventando una nueva forma de marketing y una nueva forma de marketing en donde en vez de dónde está Wally, es donde está Melania Sí. y está interactuando con el producto de la ciudad y el entorno. Entonces, Ajá. eso me parece fascinante. Y de hecho le gusta mucho a Adela Micha, le gusta mucho a la gente que te entrevista. Cada vez que se publica, pues hay una luz de seguidores, etcétera. Hay muchísimo interés, dicen, ¿cómo identificas estos rasgos característicos culturales en una ciudad tan insegura como México, que las personas no se pueden vestir como desean, sino bajo el contexto donde viven? ¿Cómo le haces para tú sí hacerlo? ¿Realizas el outfit para el mural o al revés? Y Bueno, posteriormente lo de más ello, ¿dónde se ok, van todas estas colecciones? Pero aquí una cosa ok. que yo también te preguntaría, ¿cuántos paneles ya van? ¿Van miles de paneles? ¿Cuántos son? Ya. A Son ver, muchas preguntas. sí, y yo. No, pues a ver, ¿por dónde empezamos? No, pues, o sea, inicialmente, para mí todo esto empezó porque o sea, siempre compré cosas que nadie quería comprar, básicamente. O sea, siempre me vestí lo que podríamos decir feo, ¿no? O sea, lo que la gente, o sea, incluso en las escuelas de diseño a mí siempre me dijeron de que bájale 2 rayitas, ¿no? Siempre el rollo de edita más. Y yo decía, pero ¿por qué habríamos o sea, sí entiendo que hay ciertas lineamientos, como dicen también, ¿no? O sea, para romper las reglas antes tienes que conocerlas. Yo respeté que habían reglas de diseño o de colorimetría, todas estas cosas que te dicen en las escuelas de diseño y bla, bla, bla. Pero yo entendí que lo mío no era como portarme muy bien con esas cosas, porque yo lo que aquí como lo podemos demostrar, la Ciudad de México es esto, es color sobre color. Del arte urbano he aprendido de que se puede mezclar, ahí lo ven, un rojo contra un rosa, contra un negro, o sea, ¿no? Y finalmente funciona porque está en México, porque existe. Si existe es porque, aunque sea para 2 personas, nos va a funcionar, ¿no? Entonces, yo realmente esta pregunta o sea, siempre fui pues señalada en la calle, digamos, ¿no? O sea, siempre digamos que hice reír a la gente en la calle y nunca tuve un problema con eso. Quizás porque también mi carácter siempre fue así. Viví toda la vida siendo pues de alguna manera como la que señalaban, me decían de cosas, pasaba el camión de la basura y me gritaban de que pájaro Peggy, o sea, todo. Y yo me dio igual, o sea, digo, finalmente estaría mal yo, o sea, creo que sería más bien triste que si me visto así a la gente no le llamara la atención, ¿no? O sea, sería más bien, esa sería la parte triste. Entonces, pues a mí de alguna manera me ha dado un poco igual lo que la gente me diga en la calle. Entiendo y estoy consciente de la situación social que hay como en México, ¿no? Evidentemente siempre he sido prudente, ¿no? De saber cómo, cuándo y tal caminas, pero yo en realidad todo esto lo he descubierto caminando. Yo sigo defendiendo que la Ciudad de México puede ser recorrida si tienes la aptitud incluso para hacerlo, porque pues yo veo todas las zonas de la Ciudad de México como, digo, evidentemente hay unas que sabemos que son más peligrosas, pero yo he
entrado en todas las zonas y cuando tú te portas a la altura como de la gente y tal, también tienes que tener como ese carácter para poder adentrarte en todos los ambientes. Y como que siento que tienes que tener esa conciencia de poder tener la disposición de pues adentrarte en todas las expresiones culturales, porque si yo estaría cubriendo solamente los murales que están en la Condesa, pues mi estilo sería muy plano. Entonces todo lo que ven ha sido meterme en las zonas más, pues podrían decirse peligrosas y tal, pero para mí es importante como recabar todo eso, toda esa expresión creativa que hay en todas las zonas, pero evidentemente voy con la conciencia de pues siempre estar al pendiente y tal, pero ha sido también una experiencia de muchísimo aprendizaje en ese sentido. Y otra de las cosas es que siempre, que casi no se dan cuenta hasta que más o menos cuando lo digo, es que yo en general también trato de promover una imagen en términos estéticos que no es el cliché del latino que ahora con el tema Kardashian y tal, todo el mundo es corto, pegado, embarrado, huecos por todos lados. Yo trato de que se den cuenta que podemos construir un cuerpo mucho más allá del que solo tenemos de cliché por ser latinos. O sea, para mí un poco este rollo como del match entre el rollo camuflaje y tal es hablar de otra construcción de cuerpo a partir de aventar una falda, ya no sabes dónde empieza y dónde termina la pierna y cómo, dónde estaba la cadera, porque trato de promover la idea de que no caigamos siempre en el que porque somos latinos tenemos que construir incluso diseño de una sola forma, ¿sabes? Entonces, para mí ha sido muchísimo, muy interesante pues todo esto porque me ha permitido dialogar con otras formas, con otras siluetas. Incluso hay veces en donde me pongo de espaldas y la gente podrías decir, no sabes si es de alguna manera hombre o mujer, porque hoy las siluetas te lo permiten. Y a mí me gusta esa parte, como de quitarle el perfil a que solamente yo pueda como hablarle a un público únicamente desde mexicano, que pueda ser de muchas otras nacionalidades, pero que pueda ser hombre, pero que pueda ser mujer, o sea, que pueda ser, me da muchísima felicidad saber que hay gente muy grande que me sigue, hay gente muy joven que me sigue, entonces trato de que no haya esta diferenciación ni del arte que, un poco como uniendo lo que dije inicialmente, trato de que haya arte desde el, como el arte pop o el más que le va a gustar a la gente, pero también me meto en arte que es como más agresivo o que es más masculino o que habla del transgénero, ¿no? O sea, trato de hablar y de abarcar, no por tratar de quedar bien con todo el mundo, pero como de hablar de que puede haber esa diversificación, porque al final la Ciudad de México es así, es súper diversa, nos guste o no, ¿no? ¿Y cuántos paneles has hecho? O sea, ¿ya son cientos? No sé, sí, ya. Sí, ¿No ya. tienes idea del número? No, la Porque verdad ahora no. recientemente, y esto comentábamos antes del corte, pues básicamente ahora es matching Melania a la conquista del mundo, porque te fuiste a hacer Nueva York. Pero ¿qué va a seguir, Sí. Melania? ¿Van a seguir otras ciudades? ¿Lo vas a ampliar? ¿Otros lugares de México? Alguien te preguntaba aquí en los textos, pueblos mágicos. Alguien Sí, dice, evidente. Sofía Torres dice, me inspira mucho a salirme como el florero que siempre he querido ser. En esto No, de está aventarse bien. a salir. No, pues esto es Sí, un no, y comentario bien cuesta bonito. muchísimo trabajo, ¿eh? O sea, la verdad es que no les, o sea, ahorita digo muy cómoda y así, pero ha sido como un proceso muy largo, muy, muy largo, porque Sí. siempre fui como Esa es McQueen. Ajá. la que no recibió como, digamos, el apoyo en general, ¿no? O sea, ni en México y también en Europa, o sea, como que siempre fui como que la que no encajaba. ¿No? Entonces creo que en ese sentido tienes que, si no encajas en ningún lado, pues tienes que, o sea, construir tu propio lugar Pues hasta que tienes, haya gente que encuentre, o sea, construir desde cero. Yo siento que yo tuve que construir mi propia tienes que puertecita. concebir cómo el mundo encaje contigo. Y de Exacto. hecho, yo siento que una cosa que ya te urge, ya no te falta, ya te urge. Es el libro, Sí, es la exposición de esto. O sea, el lugar exacto para exponer esto que haces sería ponerlo en los paneles de Chapultepec de foto, porque es la ciudad, eres tú, etcétera, etcétera. sí, sí, O sí. sea, dentro de una galería siento que se encerraría, pero ya te anda haciendo falta el libro. ¿Qué planes tienes ahora de conquista? Pues mira, la verdad es que ha ido como justo poco a poco apareciendo proyectos, evidentemente, y sobre todo porque últimamente también estoy trabajando mucho con artistas y tal,
justo me han preguntado de hacer una exhibición, ¿no? Ya me han como propuesto algunos espacios, pero no me han encantado los espacios que hasta ahora hemos encontrado, porque justo creo que eso tiene que ser también parte importante, ¿no? De dónde, o sea, darle como el mensaje adecuado pues a todo lo que se ha hecho. El tema de la pandemia que cambió muchas cosas, ¿no? Pero estábamos trabajando evidentemente en una línea de trabajar con artistas urbanos directamente y hacer ya oficialmente como las líneas de ropa. Ahorita pues la verdad es que con estos gobiernos ha habido un poco de tema ahí con las empresas que se dedican a hacer arte urbano y así, entonces estamos como un poco en stand-by en ese tema. Pero evidentemente una de las cosas que me ha servido muchísimo es que ahorita con las marcas que se han acercado, no he parado afortunadamente pues como de tener proyectos que se han ido a diferentes áreas, ¿no? Desde hacer la dirección creativa, es decir, que yo no aparezca en una campaña, a aparecer en una campaña, o sea, como que lo que me ha gustado es que justo me estoy poniendo a prueba en muchas áreas, porque sí tengo como un proyecto que es mi sueño, pero no lo diré. Porque sé que me va a tomar muchos años, pero es como mi sueño en México y así. Y todo lo que estoy haciendo de alguna manera lo estoy enfocando a que vaya siendo como el aprendizaje de todas las herramientas que necesito para después crear ese proyecto, digamos. Pues yo creo que es muy interesante, cada día es cada día es un cuerpo de trabajo más grande, más interesante y más rico. Y hay una profunda sofisticación en las tomas, las poses y demás. Y pues digamos que donde empezó, a dónde está. Ajá. Ese mural se lo tomaron para una portada en una revista en Londres. Y yo jamás pensaría, o sea, de textiles. Y es como, ¿sabes? O sea, y me encanta porque al final el mensaje salió igual en español y todo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso, que finalmente podemos hablar de que existe un México que ellos no conocían, ¿no? Porque justo me hablan mucho de esos países que les hace falta color. Me han escrito, o sea, increíble de países que pues justo son como súper fríos y tal, y que habla del México que realmente, o sea, está en la calle, existe y tal, y que muchas veces creo que se desperdicia, ¿no? Porque no lo valoramos. O sea, justo hace poco, no sé si vieron un post de que el mundo está perdiendo color, o sea, con estas tendencias. Sí. El mundo literalmente ahora está siendo como muy sistemático todo, ¿no? Entonces creo que pues qué buena oportunidad ahorita para hablar con todos ellos, o sea, con toda la gente que está aquí, ¿no? De decirles que pues hay que valorar lo que tenemos en México porque literalmente no lo tiene nadie. Y de hecho, en eso el mundo está perdiendo color, pero México no está perdiendo color. Ahora, hay una Espero yo que no. inquietud general que inclusive yo podría contestar. Todo el mundo dice, pero ¿cómo haces eso? Pues es que precisamente es un evento entre styling, confección y matching, No, y porque hay lo mucha mismo que los magia, buenos trajes de moda, los buenos trajes de novia, tu guardarropa está hecho de algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Y Sí, gracias no, a eso, pues se puede armar todo esto. Ajá. ahorita que preguntaban, también alguien ahí preguntó de la ropa. En realidad yo le saco oportunidad a todo. O sea, y también es otra invitación, ¿no? Porque de repente creemos que la moda es así de solo mujer 25 a 30 años y no, el sector de moda es enorme. Entonces yo he comprado prendas para hombre, para mujer, para niños, para niñas. Entonces, literalmente si alguien en mi familia va a sacar algo es como, oye, ¿te sirve? Sí, sí me sirve, ya sabes. Yo he hecho bufandas de cosas que ni se imaginan, o sea, he comprado sombreros de que, o sea, por ejemplo, tengo unos de la lagunilla y así, y les he bordado yo cosas y, ¿no? O sea, de todo le saco provecho. Muchas cosas, afortunadamente, bueno, por el hecho de haber podido estudiar moda y esto, yo hago muchas cosas, ¿no? Sobre todo ahora que trabajo con las marcas y así, pues no encuentro cosas, sobre todo en el área comercial, no encuentras esas cas. Entonces, es imposible. Es o sea, imposible. el grado de exactitud que tienes sí, con no. los escenarios no es posible que lo encuentres, lo tienes que hacer. ¿no? Y de nuevo, pues es esa importancia que tienen las escuelas en Europa, ¿no? Que tienen todo este know-how de todas las ramas que en México no tenemos, ¿no? De pintar, bordar, todas, o sea, estas especializaciones que yo sí fui como a entender mucho mejor allá. Y también de encontrarle nuevas formas a prendas que, por ejemplo, la gente, no sé, me ha pasado mucho que alguien me dice, yo tengo ese suéter y jamás lo había usado así.
¿no? Entonces, juego muchísimo con las prendas, las formas en las que las coloco, las proporciones. Si tengo que pintar algo, lo pinto, si tengo que cortar algo, lo corto. Busco telas todo el tiempo. Y eso, pues nada, evidentemente hoy mi closet ya no es closet, es más bien una bodega. También he aprendido muchísimo de la manutención de textiles. Hay textiles que hoy yo sé, no trabajo ya con esos porque se echan a perder muy rápido. Tienes que aprender de tener las condiciones adecuadas para que no se humedezca la ropa, bla, 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 bla. No sé, son muchas cosas. También, obviamente, hoy hay muchos préstamos que me hacen las marcas, ¿no? Me buscan proyectos o, pues sí, ya marcas más grandes y me regalan cosas, evidentemente, ¿no? Y yo se los agradezco muchísimo porque me ayudan demasiado, ¿no? Em, y te digo, o sea, ha salido de todos lados y justo es como el mensaje también para todos de que pues le pierdan el miedo a utilizar las prendas de el papá, de la mamá, de, ya sabes, porque también luego como que estamos muy cerrados al consumo de una sola marca, de un solo tipo de perfil y yo he construido outfits que puedes utilizar algo de diseñador, pero luego le metes algo que cuesta 2 pesos, ¿no? Y le metes algo que conseguiste, no saben cómo cambia, por ejemplo, bordarle algo que ya tenías viejo y vas al centro y encuentras los aditamentos increíbles. Para mí el centro es o sea, el lugar más mágico del planeta, ¿no? He encontrado como muchísimas cosas que me ayudan a solucionar los proyectos pues más específicos, ¿no? Porque ya hay algunos estampados que es imposible de encontrar, telas que es imposible de encontrar y ahí están. Pues sí, Melania, oye, sigue todo el mundo así de, oye, qué maravilla, etcétera. Alguien comentó que eres la anti-Sandra Cuevas, la señora que quitó los rótulos de La Tlatelolco. odiamos. Yo Dice tengo que una tú eres colección el de murales, antídoto sí. de todo ello. Una cosa que no quiero dejar antes de que nos despidamos. En tu Ujú. experiencia están preguntando, oye, ¿y entonces yo dónde debería estudiar marketing? Oye, entonces yo dónde debería de irme para estudiar algo más hacia lo artístico? Oye, ¿dónde me voy a más hacia moda? Creo que por supuesto cada quien tiene que encontrar su camino, ¿no? Pero en tu experiencia entonces, ¿qué es lo que tendrían que encontrar todos Mira, ellos que están buscando el hacia dónde, el cómo y el por qué? yo siempre creo que como que todo el mundo sabe qué es lo que verdaderamente quiere. Y si no, investiguen. O sea, para mí, y es qué bueno que estén aquí, porque significa que tienen interés en estudiar. Yo sé que de repente, incluso que les estemos hablando de un proyecto de redes sociales, la gente cree, y hace rato decías un poco como de que me he quedado sola como en esta rama, hay mucha gente que ha querido copiar este proyecto. Y de repente vuelven, o sea, de repente desaparecen, porque es un proyecto bien complejo. O sea, yo sé que de repente parece como, ah, mira, qué chistoso, ¿no? Se vistió de rosa y todo pasa y ya está. Hay muchísimo atrás que yo siempre voy a defender, que solo se ha podido lograr porque tengo, digamos, las tablas académicas para poder defender un proyecto así. Lo que quiere decir que hay muchísimo estudio detrás. De verdad no saben, yo no paro de aprender y de estudiar desde lo que me quieran a mí, o sea, la empresa que se acerque, yo lo tomo muy en serio. Y algo que aprendí justo de Gustavo Prado es de que tienes que estar al pendiente de todo, pero de lo que pasa en arte, pero lo que pasa en ciencia, en política, yo todos los días estoy al pendiente de todo, investigo. Si algo no lo conozco, voy y me meto todas las noches a investigar. Siempre trato de aprender algo. Y en ese sentido, yo les diría que para mí lo que más me ayudó fue, si yo tenía curiosidad en un área de la moda, me metía a ver quiénes eran los mejores, qué habían hecho, o sea, no se queden con el hecho de, ah, estudiaron en tal lugar, no, qué historia de vida tienen, cómo fueron evolucionando, pero dónde hicieron como sus primeros intentos, de dónde vienen, cuál es su historia de vida, si venían de una familia de X, Y, forma, cultura, etcétera, porque eso a mí me fue ayudando a entender, si no, jamás he podido y no les recomiendo copiar el camino de nadie, pero sí te va ayudando a dar con las cosas que quizás te podrían guiar a ti. Yo les digo, o sea, yo me di cuenta que tienen un interés muy específico en la moda que no lo encontraba en México, pero podía encontrarlo en otras personas y así fue como di, por ejemplo, con la especialización en esta escuela, que hablaba sobre estos discursos sobre el cuerpo que a mí me interesaban y que incluso habían salido proyectos que a mí me encantaban, ¿no? En la moda, en esa escuela. Entonces, yo lo que les digo es investiguen, 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 no se queden nada más como con la superficie. Si les interesa un perfil de moda, no sé, una marca,
vean quién está detrás de la marca, incluso qué es lo que postean en Instagram. Es súper enriquecedor, porque tipo, tú vas al perfil de, no sé, de J.W. Anderson, pero el suyo, ¿no? Y te das cuenta lo que él postea es lo que a él le llama la atención, de que el pajarito, de que la florecita. Entonces empiezas a entender quizás un mundo creativo, un mundo de color, un mundo visual que igual y a ti también te interesa. Y entonces quizás ahí te puedes ir como guiando un poco mejor, ¿no? Pero pues sí, la clave es estudiar. Para mí Claro que sí. Y echar a Oye, perder también. exactamente, porque solo así se puede llegar a los procesos. Melania, el tiempo se nos ha acabado, el tiempo nos ha comido. Creo que fue increíblemente inspirador. Mucha gente decía que no te había visto nunca, pero pues ahora ya te pueden seguir en algo que es una propuesta totalmente original, totalmente única y que cada día crece más. Melania, querida, te quiero agradecer Gracias. yo muchísimo el estar en este encuentro creativo, inspirando a todas aquellas personas que quieran pues seguir tus pasos y los pasos que llevan afuera de México para volver y verlo todo con otro punto de vista. Ahora sí que el point of Perfecto. view que dicen en el TikTok, ese es el lazo. Entonces, muchas gracias, Melania. Y a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes su presencia y asimismo, pues agradecerle a la Embajada de Italia, que ha tenido la generosidad de darnos este foro, pues para hacer un muestrario de lo que pasa en las universidades italianas y de la experiencia de nuestros diseñadores mexicanos, como tú, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Y solo me queda, si pueden poner el panel, por favor, desde el centro de comando. Entonces, solo me queda agradecerle a la Embajada de Italia, a la Cámara de Comercio de Italia en México y a nuestros patrocinadores, entre los cuales, por supuesto, se encuentran pues todas estas marcas que nos permiten llegar a ustedes y que entre ellas están lo que va a estar ahorita en el panel. Entonces, estas marcas son Natuzzi, Essilor Luxottica, Artemide, Bulgari, Amoretti Brothers, Alfa Parv, Ferrari, Davide Groppi, United Colors of Benetton, Yamamay, Seña, Fernet Branca, SMEG, Cartel, Ferrero y Orfe. Las universidades mexicanas como el Politécnico, el TEC de Monterrey, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, la Universidad de Anáhuac, el Instituto del Cormo, la Ibero y nuestros aliados, Sociedad Dante Alighieri, Fider, CLAS, las universidades italianas que están buscando la presencia de ustedes allá. Y no se pierdan porque vamos a estar dando a conocer varias dinámicas para que ustedes se hagan de ciertos productos que están mandando nuestros patrocinadores. Entonces va a haber desde SMEG hasta Ferrero y muchas otras sorpresas. Entonces pónganse a tiempo y atentos a las dinámicas que van a estar surgiendo. Muchísimas gracias, Melania. Todo el mundo te aplaude. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos en No, la gracias a siguiente. ustedes.